Link Start. Hola chicos y chicas, espero hayan disfrutado de su Navidad y que se la pasen increíble con su familia, que tengan un feliz año nuevo. Sin más que decir, iniciemos esta historia. Tú, sucio e insignificante Dios, ¿te atreves a engañarme? Cortaré la barba de tu cara y te enviaré de regreso a Asgard. Asgard. Cuando lo pensé, Prim realmente creía que Freyja era una diosa de verdad, y esperaba con ansias la boda. Aunque fuera el chico malo, al menos tenía derecho a enojarse. En el centro del espacio abierto, los gigantes de barbas dorada y azul intercambiaron golpes entre sí usando el martillo dorado y el hacha de batalla de hielo. Los impactos sacudían el castillo completo. Aún sin recuperarnos de la sorpresa de Freyja transformándose en un gigante, no, en un viejo, nos quedamos parados con los ojos abiertos y confundidos, y poco después, Sinon, quien había terminado de recuperar sus puntos de vida, gritó desde el fondo del cuarto. Todos ataquen ahora, cuando Or es el blanco. Sí, eso era lo correcto. No había garantía de que Or lo mataría. También blandí mis espadas y levanté mi voz. Bien, ataquen. Usen habilidades sin preocuparse. Entonces, 7 personas golpearon el suelo y se abalanzaron hacia Rim desde todas las direcciones. ¡Nuo! Emitiendo un espíritu de pelea excepcionalmente intenso, con su katana en lo alto en pose de batalla, parecía que algo brillaba en el rabillo de los ojos de Klein, pero por piedad al guerrero pretendí no verlo. Sin preocuparnos por el cooldown de las habilidades, continuamos usando combos con más de 3 golpes en las piernas de Rim. Asuna también cambió de su varita a su estoque sin que me diera cuenta. Su velocidad en los golpes hizo temblar sus tendones de Aquiles. Lizbeth junto a mí golpeó repetidamente el dedo pequeño de Rim con su mazo sujeto en ambas manos. Gunmu. Rim dejó salir un débil gruñido mientras su cuerpo temblaba, y finalmente, dejó que su rodilla izquierda golpeara el suelo. Un brillante efecto de luz amarillo rodeó el perímetro de su corona. Era la condición de Stun 71. Es ahora. Con mi llamado, cada miembro liberó su ataque de combo más fuerte. Poderosos efectos de luz cubrieron la parte 71. Espero recuerden, es una parálisis total del cuerpo en un determinado tiempo, obvio, solo en los juegos superior del cuerpo de Rim. Adicionalmente, flechas brillantes de color naranja cayeron como lluvia. Nuun. Regresa a los abismos, rey de los gigantes. Al final, Or hizo el golpe final al arremeter con su martillo en la mano derecha hacia la cabeza de Rim. La corona se rompió y voló en pedazos, y el monstruo jefe, que alguna vez parecía un muro de hierro, colapsó en el suelo con un gran estruendo. Su barra de vida ya había desaparecido. La punta de sus extremidades y su barba se convirtieron en hielo mientras se escuchaba algo rompiéndose. Sus ojos color oscuro con la fosforescencia azul se desvaneció y desapareció. En ese momento, la barba enredada se movió, y una risa grave fluyó. No, ustedes pequeños insectos pueden disfrutar su triunfo ahora. Pero bajen la guardia contra el Asir y tendrán una dolorosa experiencia porque ellos son los verdaderos. Zum. El sonido del poderoso pisotón de Or explotó. Él entonces subió sobre Rim, quien estaba congelado casi por completo. Un endflame tremendamente grande ocurrió, mientras el rey de los gigantes de hielo se convirtió en innumerables piezas de hielo y se esparció. Por la presión del efecto, involuntariamente levantamos las manos y dimos unos pasos hacia atrás. El dios del trueno Or miró la escena con sus ojos dorados desde arriba. Les doy mi agradecimiento, guerreros de las hadas, también pude lavar la desgracia de mi tesoro siendo robado. Ahora, debe haber una recompensa. Él entonces levantó su mano izquierda y todo el mango del enorme y ostentoso martillo en su mano derecha. Una de las gemas incrustadas salió fácilmente, emitió luz y se convirtió en un pequeño martillo tamaño natural. Or entonces dio el martillo de menor escala a Klein. El martillo del trueno Mjolnir, úsenlo bien en batalla. Y, adiós. Or sostuvo su mano derecha en lo alto y el tenue relampagueo inmediatamente penetró el espacio. Cerramos nuestros ojos por reflejo, y cuando abrimos nuestras pestañas, él ya no estaba ahí. El diálogo de retiro de compañero flotó, y la octava barra de vida barra magia desapareció sin hacer ruido. En el punto donde Rim había desaparecido, un montón de ítems rodaron como cascada, y automáticamente desaparecieron en el inventario temporal del equipo. Al mismo tiempo, una intensa luz brilló en el cuarto del jefe, alejando la oscuridad.
Desgraciadamente, la montaña de objetos dorados cerca de la pared también se desvaneció. Bueno, nuestro inventario estaba casi lleno, así que no podíamos quedarnos con nada. Fiu. Dejé salir un pequeño suspiro, y caminé hacia donde estaba Klein, poniendo mi mano en su hombro y diciendo, «¿Conseguiste un arma legendaria? ¡Felicidades! No tengo habilidades para martillo». Sujetando el martillo de batalla de una mano que brillaba con un efecto de aura, el usuario de katana, quien tenía una sonrisa triste antes, regresó a su sonrisa energética de siempre. «Entonces, estaré feliz de dárselo a Liz». «Ah, pero no lo deshagas en lingotes. Espera. No importa cuántos lingotes pueda obtener, no voy a hacer algo como desperdiciarlo así». Junto a Lizbeth, quien estaba discutiendo, Asuna dijo con tono serio. «Pero Liz, deshacer ítems legendarios parece dar muchos lingotes de oricalco. ¿En serio? ¡Ey! Dejen de hablar de deshacerlo ya». Todos se rieron de Klein, quien gritó mientras abrazaba el martillo contra su pecho. En ese momento, el piso de hielo tembló violentamente con un sonido grave y pesado que podía hacer vibrar el cuerpo de cualquiera. «Kia». Silica gritó con sus orejas triangulares hacia abajo. Sinon, junto a ella, quien tenía su cola en forma de S, levantó la voz. Se está moviendo. No, está flotando. Un poco tarde, pero también lo noté. El castillo de los gigantes Rimeimr se estremeció como un ser viviente, y parecía elevarse lentamente, poco a poco. Porque es que, no, puede ser, cuando llegué a pensar hasta este punto. Lifa echó un vistazo al medallón bajo su cuello y dejó salir una voz aguda. «Oni-chan. La misión no ha terminado». «¿Qué?» Klein gritó. Era la misma sensación que yo tenía. Con el jefe de la tribu de gigantes de hielo muerto, normalmente la misión sería completada también, pero, mi memoria empezó a recordar lo que la reina del lago Ur dijo cuando nos pidió hacer la misión. Invadir Rimeimr y remover la espada sagrada Excalibur del pedestal. Derrotar a Rim no era la meta. En otras palabras, Rim, ese formidable enemigo, era solo uno de los obstáculos para progresar en la misión. La última luz está parpadeando ahora. Con una voz similar al grito de Lifa, Yui respondió rápidamente. «Papá, aparecieron escaleras detrás del trono». Sin dar tiempo para responder, furiosamente golpeé el suelo y me dirigí al trono. Al acercarme, en la forma de la silla, además de medir 15 metros de alto puesto que era para uso exclusivo de Rim, el trono parecía como una pequeña cabaña. Si no estuviéramos en una emergencia, trataríamos de escalar al asiento, sin embargo, corrí a su izquierda sin voltear a ver hacia arriba. Cuando di la vuelta hacia la parte trasera del trono, justo como Yui dijo, el piso de hielo se había abierto, mostrando unas pequeñas escaleras que bajaban. Era claramente de tal tamaño que uno de la tribu de gigantes de hielo no podría pasar. El tamaño era para un humano, no, para que una sola hada pudiera pasar. Mientras escuchaba los pasos de mis compañeros acercándose, me zambullí en la oscura entrada sin dudar. Corriendo por la escalera en espiral, saltando los escalones de 3 en 3, pensé en un rincón de mi mente. Si fallamos, la misión que recibimos de Ur, y al mismo tiempo, el gran número de jugadores en el suelo cumplían la misión de matanza, el castillo gigante de hielo Rimeimr flotaría hacia la superficie y emergería en medio de la ciudad capital Arun. Sin embargo, Rim, quien tenía la ambición de invadir Alfheim, no estaba más ahí. Bueno, la línea de vuelve a la vida como si nada hubiera pasado tampoco era imposible, pero no pensé que el sistema cardinal, que siempre se había apegado a los detalles, expandiría la historia de una manera tan agresiva. Pensando mientras corría hacia abajo a toda velocidad, como si pudiera oír mis pensamientos, la voz de Lifa vino desde atrás de mí. Bueno, Oni-chan, no puedo recordarlo claramente, pero ¿qué pasa si el amo de Rimeimr no es Rim en la mitología nórdica original? Pero, el nombre. También pienso eso. Pero, en la leyenda es ciertamente THTH. Mientras Lifa murmuraba, Yui sobre mi cabeza, quien tomó una referencia de la red externa, contestó inmediatamente, es Hazi Tiaziop Hazi, hijo del gigante Olbaldi, hermano de Idi y Gangr, padre de Sky. Su más notable acto fue secuestrar a la diosa Iun. En la leyenda, el que quiere la manzana dorada que Ur mencionó era él, no Rim. Y lo siguiente es información dentro de Halo, la misión de la problemática matanza vino del castillo más grande en el suelo de Jotunheimr, era de un NPC llamado Archiduque Hazi. En otras palabras, el sucesor estuvo ahí desde el principio. Tal vez cuando Rimeimr flotara hacia Arun, Hazi estaría en el trono, dando órdenes como un último jefe. Pero dejar que las intenciones de Cardinal llegaran al punto de destruir la ciudad capital e invadir la meseta de Arun no estaba en mi mente, no vine tan lejos solo para rendirme.
Más que sin obtener Excalibur, no podría ver a nuestro amigo Tonki. Claro, ya que la espada estaba en el camino, no dudaría en tomarla. Mientras pensaba en todas esas cosas, el temblor que envolvió al castillo se volvió más violento. A veces el cambio en la fuerza de gravedad era bastante intenso, era claro que el castillo estaba perforando el pabellón. Contuve mi respiración y seguí lanzándome con el momento por las escaleras que no sabían qué tan hondo llegaban. Papa, 5 segundos antes de que lleguemos a la salida. ¡Oh! Grité, justo cuando la brillante luz adelante entró en mi campo de visión, salté hacia enfrente con todas mis fuerzas. Lo que estaba ahí era un octaedro de hielo regular, o un cuarto hueco en forma de las formas superior e inferior de unas pirámides superpuestas. La llamada cámara de entierro. La pared era bastante delgada, todo el campo de Jotunheim se podía ver desde la parte inferior del hielo. En los alrededores, fragmentos de roca y cristal continuaron cayendo bajo el pabellón. La escalera en espiral perforó el centro de la cámara de entierro y siguió hacia abajo al fondo. Entonces, en ese punto, había una luz dorada y pura. No había error, cuando Lifa y yo íbamos en el lomo de Tonki para escapar de Jotunheim, esa era la misma luz parpadeante que vimos dentro del fondo del castillo de hielo. Casi un año pasó y finalmente logramos llegar aquí. Cuando todas las 7 personas bajaron las escaleras, rodeamos eso en un semicírculo. Al centro del piso circular, un cubo de hielo de 50 centímetros estaba en un pedestal. Algo pequeño parecía estar atrapado dentro. Cuando lo observé más de cerca, parecía ser raíces de árbol delgadas y delicadas. Los incontables hilos que parecían capilares reunidos y acurrucados hacia la raíz principal. La raíz principal tenía un diámetro de unos 5 centímetros, sin embargo, estaba cortada de forma limpia. En el lugar donde estaba cortada había una hoja delgada y afilada inscrita con runas en detalle, la espada. La espada larga dorada extendida verticalmente, mitad de la hoja estaba expuesta en la base de hielo. Tenía una guarda de puño detallada y cuero negro estaba tejido alrededor del mango. Su pomo brillaba con una gran joya iridiscente. Una vez vi la misma espada, no, ya la había tomado antes. El hombre que usó Halo como herramienta para su propia ambición, para atacarme, trató de crearla usando el poder de GM. Pero, ese poder se transfirió a mí por la persona que tenía mayor autoridad que él, generé la espada y se la di a él para arreglar todo. Esa vez, produje la espada más fuerte del mundo con un simple comando, pero tenía un sentimiento de odio hacia ella. Sin el reto de obtener la espada por los métodos correctos, la sensación de tomarla pero no regresarla no desaparecería. Aunque más de la mitad fue por mera suerte, el tiempo había llegado. Perdón por hacerte esperar. Susurrando en mi mente, tomé un paso hacia adelante, mi mano derecha tomó el mango de la larga espada, el arma de clase legendaria, la espada sagrada Excalibur. Puse toda mi fuerza en sacarla del pedestal. Sin embargo, se sintió como si la espada y la base, no, el castillo entero se volviera uno con ella, pues ni siquiera se cuarteó un poco. Con mi mano izquierda de apoyo, y mis piernas firmemente plantadas, reuniendo toda mi fuerza. No, pero el resultado era el mismo. Una mala vibra hizo que un escalofrío recorriera mi espina. En Halo, a diferencia de Sao y Go, la fuerza, agilidad y otras estadísticas numéricas no eran mostradas en la ventana del sistema. El límite referente a si un arma o armadura podía ser equipada era también vago, desde fácil de manejar, algo desafiante, el cuerpo puede ser doblado, hasta difícil de levantar, cambiando en estados no graduales. Así que entre los jugadores, había bastantes que aun cuando el arma que obtenían por pura suerte era demasiado pesada, no se daban por vencido y la usaban, causando que su poder de combate disminuyera. Aún con todo eso, el sistema necesitaba manejar esas estadísticas con valores numéricos, en otras palabras, eran parámetros ocultos. El valor básico estaba determinado por la raza y constitución, y se aplicaban incrementos de las habilidades, equipos mágicos y magias de apoyo que podían ajustar el valor aún más. Comparando a Klein como Salamander conmigo como Spriggan, Klein tendría un valor base un poco más alto. Pero como él amaba las técnicas de katana, todas sus habilidades y equipamiento estaban basados en agilidad. Por el otro lado, con la tendencia de amar las espadas pesadas, mi ajuste estaba enfocado principalmente en la fuerza. Como resultado, entre las 7 personas aquí, yo era sin duda el que tenía la mayor fuerza. Entonces si yo no podía sacar la espada con mi fuerza, nadie más podría hacerlo. En cuanto todos parecieron entender esto, nadie pidió intentarlo después de mí. En lugar de eso, escuché voces que venían de atrás de mí. Sigue así, Kirito-kun. Era Asuna. Entonces Liz levantó su voz diciendo sí, solo un poco más.
El valor de Lifa, Sílica y Klein también vinieron justo después de eso. Sinon gritó: muéstrame tu voluntad. Yui dijo: papá, sigue. Con su vocecita, incluso Pina ronroneó con Kurururu. Como la persona que reunió a este equipo, el que me faltara coraje aquí no era una opción. Ya tenía la cantidad máxima de buffs, el resto era solo espíritu de pelea y fuerza de voluntad. Más que pensar que mis parámetros no eran lo suficientemente altos, tenía que creer que el candado se liberaría con la multiplicación de la entrada y el tiempo, reuniendo mi fuerza de voluntad hasta el límite. Los alrededores de mi campo de visión empezaron a desvanecerse en un tono blanco, una luz parpadeante voló frente a mis ojos. Si esto continuaba, el Amuspere me desconectaría automáticamente a causa de una anormalidad en mis ondas cerebrales. En ese momento, Piki, con un sonido agudo, y al mismo tiempo, la ligera vibración se transmitió a mis manos. Ah. No sabía de quién fue esa voz. De pronto una luz salió del pedestal bajo mis pies, mientras una luz dorada llenó mi campo de visión. Inmediatamente después de eso, el sonido de algo crujir, que era más profundo y exhilarante que cualquier efecto de sonido que hayamos escuchado hasta ahora, recorrió nuestros oídos. Mi cuerpo se estiró completamente, dentro del pedazo de hielo que se estaba esparciendo en todas direcciones. Mi mano derecha sostuvo la espada que creaba un haz de un dorado vívido en el aire. Volando un poco lejos detrás de mí estaban mis 6 compañeros, quienes usaron sus manos para darse soporte entre sí. Mientras aguantaba el tremendo peso de la espada que sujetaba, miré hacia arriba, mi visión se encontró con la de todos quienes me veían desde arriba. Todos los miembros del equipo empezaron a sonreír, y dejaron salir una atmósfera de gran felicidad. Aunque ya lo había asumido, el siguiente fenómeno pasó más rápido de lo que esperaba. Pequeñas raíces fueron liberadas del pedestal de hielo. Flotando en el aire, de pronto se estiró, empezó a crecer. Los finos capilares se extendieron hacia abajo sucesivamente uno tras otro. La sección superior que había sido cortada también creció tejido nuevo hacia arriba desde el corte. Desde arriba, un rugido tremendo se pudo escuchar. Mirando sobre mi cabeza, el agujero por el que habíamos corrido en las escaleras de caracol había sido destrozado por algo que se precipitaba hacia abajo. También eran raíces. Las que sujetaban Rimeimr, las raíces del árbol del mundo. Las gruesas raíces se abalanzaron sobre el cuarto octagonal con un paso acelerado, las pequeñas que se extendían desde el pedestal las tocaron, se entrelazaron y unieron. Al siguiente momento, la ligera vibración que se sentía como un terremoto de nivel 1 hasta ahora envió una onda que envolvió el castillo Rimeimr entero. Oase se rompe. Klein gritó, mientras todos se sujetaban entre sí, y numerosas grietas corrían hacia abajo por las paredes de forma casi simultánea. El ensordecedor eco rugió sin parar. La gruesa capa de hielo, del tamaño de un carruaje separado en mitades, cayó al gran vacío bajo nosotros. El castillo Rimeimr colapsa. Papá, tenemos que escapar. Yui sobre mi cabeza gritó con una voz aguda. Miré la cara de Asuna a mi derecha y grité: aunque digas eso, las escaleras. Sí, las escaleras en espiral que usamos para llegar a esta cámara habían sido hechas pedazos por las raíces del árbol del mundo, sin dejar rastro de ellas. Aún antes de eso, regresar a la ruta original solo nos llevaría a la terracería en el aire. Si pudiéramos tomar las raíces. Sinon murmuró mientras veía hacia arriba. Ella permanecía calmada aún en esta situación. Parece imposible. Encogí mis hombros. Seguramente, las raíces del árbol se extendían desde el techo y llegaban al centro de la cámara, pero nosotros estábamos en el piso circular de abajo, el cual estaba a unos 10 metros por debajo de los capilares. No era una distancia que pudiéramos cruzar ni siquiera con un salto con todas nuestras fuerzas. Espera, árbol del mundo. No seas tan insensible. Lizbeth levantó su puño derecho gritando, pero su oponente era un árbol. Ella no recibiría ni una disculpa de él. Claro, si se trata de esto, Klein-sama les mostrará el salto vertical de altura olímpica. El usuario de katana se levantó abruptamente y corrió a un extremo del disco circular de 6 metros de diámetro. ¡Ah, idiota, no! Antes de detenerlo, su gran salto ya había empezado ante mis ojos. Él podía alcanzar los 15 metros, era espléndido considerando que tuvo una carrera corta, pero, su mano no pudo alcanzar la raíz antes de que su cuerpo continuara en una curva parabólica y cayera pesadamente en el centro del piso. En ese momento, seguramente fue el choque de la onda anterior. Fue lo que todos quisieron pensar, mientras las grietas aparecían en los muros circundantes. La sección inferior de la cámara, en otras palabras, la parte inferior del castillo Rimeimr, finalmente se había separado de su cuerpo. Klein-san tonto.
Vino de Silica, quien no estaba acostumbrada a gritar excepto cuando su cola era jalada. El disco redondo que cargaba con 7 personas más una pixie más una mascota se rompió en una caída libre sin fin. Si esto fuera un manga de comedia, en esta escena todos se sentarían y tomarían té como si nada pasara. Sin embargo, caer de esta forma en un bremo era algo aterrador. Puede ser mi pasatiempo diario volar sobre las nubes en Alfheim, pero eso era por las confiables alas. Con el vuelo prohibido, como en los calabozos, una jugadora novata podría probar el terror solo con saltar de una altura de 5 metros. Ni siquiera a mí me gustaba hacer eso. Por eso, nosotros 7 subiendo al disco de hielo no pudimos evitar gritar simultáneamente. Alrededor de nosotros había trozos de hielo que colapsaban todos al mismo tiempo, chocando unos con otros, mientras seguían rompiéndose en piezas más pequeñas. Mirando hacia arriba, la parte inferior del castillo Limeimr se separó de su estructura, y cada vez causó que las raíces del árbol del mundo temblaran. Finalmente, estando en la orilla del disco, temerosamente miré hacia abajo. A 1000 metros, no, debieron ser unos 800 metros hasta el suelo de Jotunheimr, el oscuro gran vacío tenía su boca abierta. Claro que el disco donde estábamos sentados se apresuraba hacia el centro. ¿Qué hay ahí abajo? Un murmullo calmado vino de Sinón, de algún modo pude responder. PPR probablemente es como Ursan dijo, TT tal vez lleva a Niflheimr. Sería genial si no estuviera frío no, creo que estará súper frío. Es la casa de los gigantes de hielo después de todo. Tener una conversación así finalmente me ayudó a soltar la constricción en mi estómago, mientras sujetaba a Excalibur en MS manos, le pregunté a Lifa a mi izquierda, Lifa, ¿qué pasó con la misión? Entonces la Silp con su cola de caballo cayendo de forma vertical dejó de gritar, o era un grito de alegría, tengo mis dudas, y miró el medallón sobre su pecho. A él lo logramos Oni-chan. Aún queda una luz. Estoy feliz. Lifa sonrió y saltó hacia mí con sus brazos abiertos, mientras acariciaba su cabello y empecé a pensar. Si el árbol del mundo regresaba a su forma original, Ur y su raza recuperarían su poder también, así que ya no podrían ser lastimados por los Evil Gods. En ese caso, si seguíamos cayendo en el gran vacío, ya sea muriendo en la caída o por estrellarnos en Niflheimr, nuestro sacrificio no sería en vano. Había solo una preocupación, era Excalibur en la cual usamos todo nuestro poder para asegurarla. La misión no fue completada apropiadamente, puesto que no podía decir que yo era propietario de ella aún. Tal vez, sobrevivir y encontrarme con Ur de nuevo eran las acciones requeridas para completar la misión. Sea como sea, abrí la ventana de sistema donde Lifa no podía ver y traté de poner Excalibur en el inventario. Pero la espada fue rechazada en la ventana, y no podía entrar. Bueno, ya la tuve en mis manos una vez. Está bien, un arma legendaria tan brillante y dorada no es de mi gusto de todos modos. Traté de engañarme usando la teoría de las uvas agrias. Lifa, quien estaba abrazada a mi cuello, levantó la cara. Escucho algo. ¿Eh? Me enfoqué en el aire alrededor de mis orejas para escuchar atentamente, pero todo lo que podía escuchar era el gruñir del aire. El suelo estaba mucho más cerca ahora. Caer y entrar en el vacío nos tomaría probablemente unos 60 segundos más. Ahí, de nuevo. Lifa gritó de nuevo y se levantó habilidosamente en el disco redondo. ¡Ey, es peligroso! Mientras decía eso, en ese momento, un grito en la distancia llegó a mis oídos, me di cuenta de eso. Volteé y ajusté mi visión. Más allá del grupo de pedazos de hielo que nos rodeaban, desde el cielo del sur, había una pequeña luz blanca. Acercándose en un pequeño arco, con su cuerpo alineado como un pez, 4 pares de alas, y una larga nariz. Tonki. Lifa gritó con ambas manos en cono alrededor de su boca. De nuevo, un se escuchó. Sin duda alguna, era el dios volador Tonki quien nos trajo hasta la entrada de Limeimr. Pensándolo bien, como Tonki nos envió aquí. Venir por nosotros no era algo extraño. Y por supuesto que querríamos que lo hiciera también. Aquí, justo aquí. Liz gritó mientras Asuna también movía sus manos. Silica levantó su rostro con miedo mientras seguía abrazando a Pina. Sinon movió la cola aliviada. Klein, quien estaba aún en la pose de aterrizaje de su salto, también levantó la cara y sonrió mientras levantaba el pulgar derecho. Bien, lo creí desde el principio, este chico de seguro vendría a ayudar. Patrañas. Eso fue lo que yo, y probablemente los otros 5, gritaron en sus mentes, pues era la misma persona que se había olvidado de Tonki hasta ahora. Tan admirable como siempre, Tonki gradualmente planeó hacia nosotros. Había bastante tiempo para transferir a todos los miembros antes del impacto.
Debido a los numerosos pedazos de hielo alrededor de nosotros, lo más cerca que Tonki podía estar aún dejaba un espacio de 5 metros que había que atravesar. Pero con tal trecho, ni siquiera un jugador pesado tendría problemas en saltarlo. La primera fue Lifa, quien saltó casualmente mientras tarareaba, y aterrizó espléndidamente sobre la espalda de Tonki. Ella entonces estiró sus manos con un llamado a Sílica. Sílica asintió, sujetando las piernas de Pina con ambas manos, y corriendo de forma algo embarazosa antes de lanzarse. Pina, quien tenía a Sílica colgando de sus piernas, batió sus alas, aumentando la distancia de vuelo. Era privilegio para un domador el tener una mascota del tipo volador. Ella entonces se detuvo en el abrazo de Lifa, segura. La siguiente fue Lizbeth quien saltó con un grito de Toria. Junto con Asuna quien hizo un largo salto con una forma fluida. Sinon fue algo extrema, ejecutando 2 volteretas hacia el frente y aterrizando cerca de la cola de Tonki. Klein me miró con una expresión rígida, hice un gesto diciéndole, siéntete libre de saltar primero. Bueno, prepárate para estar fascinado por mi espléndido. Di una palmada en su espalda mientras él decía eso y midiendo su tiempo de respuesta. Batallando con la distancia de la carrera, su salto pareció no ser suficiente, pero Tonki estiró su nariz para atraparlo en el aire. ¡Oh, ah, ah! ¡Qué miedo! Ignorando su grito, miré hacia abajo una vez más. Más allá del disco hecho de hielo, el gran vacío ya llenaba mi campo de visión. Mirando hacia el frente, preparándome para correr. En este punto, me di cuenta de algo terrible. No podía saltar. Para ser exacto, en mis brazos había una carga muy pesada, la espada sagrada Excalibur, así que saltar 5 metros no sería posible. Solo con estar parado, mis botas ya se hundían en el hielo. Todos los que estaban sobre la espalda de Tonki también notaron la razón de que no me moviera. Kirito. Kirito-kun. Las voces llegaron hasta mí. Aún viendo hacia abajo, apreté mis dientes por el intenso conflicto. Estas 2 opciones, sujetar a Excalibur y morir en la caída, o soltarla y sobrevivir. ¿Es una coincidencia que un jugador sea probado por avaricia y obsesión en los 5 metros finales? ¿Es esto también una trampa puesta por el sistema cardinal? Papa. La voz preocupada de Yui sobre mi cabeza, asentí levemente y contesté. ¿En serio tú, cardinal? Grité con una sonrisa agria. Al siguiente momento, la espada en mi mano derecha fue lanzada. Sentí que mi cuerpo se volvía tan ligero que parecía una mentira. La débil luz dorada de la espada girando en el aire se movió al extremo de mi visión. Hice una carrera corta, salté, y cambié la orientación de mi cuerpo en el aire. Excalibur estaba cayendo lentamente. Como una pluma que cae del ala de un fénix, en el interminable fondo del gran agujero. Una vez que aterricé de espaldas en la espalda de Tonki, él abrió sus 8 alas. Su velocidad se redujo. Tonki, quien había estado cayendo a la misma velocidad que el disco, empezó a volar, deteniendo su descenso. Asuna vino hacia mí y tocó mi hombro. Después, algún día, la tomaremos de vuelta. Coordinaré su viaje perfectamente. Yui dijo justo después de Asuna. Ah, cierto. Seguramente estará esperando en algún lugar de Niflheim. Murmuré, mientras le decía adiós a la espada más fuerte que había tomado en mis manos por tan poco tiempo, o eso parecía. Para prevenir eso, parándose frente a mí, estaba la Kaixid de pelo azul. Su mano izquierda trajo el arco desde su hombro, y su mano derecha sacó una flecha delgada con punta plateada. 200 metros, ella murmuró, y rápidamente recitó un hechizo. La flecha fue envuelta en una luz blanca. Frente a nosotros, quienes estábamos sorprendidos mirando, la arquera y también Sniper casualmente estiró el arco hasta su límite. A unos 45 grados hacia abajo, del otro lado estaba Excalibur cayendo, y la flecha fue liberada. Voló a través del aire, dejando una extraña línea plateada. Era un hechizo común, exclusivo de los arqueros, Retrieve Arrow. El hechizo era conveniente para atraer algo que la mano no podía alcanzar, sin embargo, era usado solo para distancias cortas porque el hilo unido distorsionaba la trayectoria de la flecha, bajando el valor de búsqueda a 0. Finalmente, entendiendo las intenciones de Sinon, grité en mi mente sin importar el costo. De todos modos no era posible. 200 metros era el doble del rango efectivo del arco hecho por Liz. No, incluso si estuviera dentro del rango de tiro, ella no estaba en condición de apuntar apropiadamente. El piso era inestable, el hielo de alrededor caía, y su blanco estaba cayendo también. Pero, la luz dorada que caía, y al lado, la flecha plateada parecía atraerse mutuamente mientras se acercaban más, y más. ¡Taran! Su colisión causó un débil sonido. ¡Bien! Sinon jaló el hilo mágico estirándolo con su mano derecha con todas sus fuerzas.
La luz dorada desaceleró, se detuvo, y empezó a subir. Rotando, y gradualmente acercándose. La pequeña luz dorada empezó a hacerse más larga y delgada, tomando la forma de una espada. 2 segundos después, el arma legendaria de la que me había despedido, residía en las manos de Sinon. ¡Uwa, qué pesada! Murmurando mientras la sostenía en sus manos, Kaixit-sama entonces se volteó. Sí. Las voces de 6 personas y Yui se sincronizaron perfectamente. Sinon-san, qué genial. Sinon respondió a nuestro festejo con un movimiento hacia arriba y hacia abajo de sus orejas triangulares, sus manos sujetaban la espada, ella me miró y se encogió de hombros. Aquí tienes, no tienes por qué hacer esa cara, aparentemente fui algo descuidado, era como si tuviera escrito en la frente las palabras la quiero. Con marcador permanente. Sinon inadvertidamente miró a la esquina superior izquierda mientras me daba la espada, diciendo toma. Un débil déjà vu. Hace 2 semanas, en el evento para decidir el jugador más fuerte en el torneo de Bullet of Bullets 3 en Go, Sinon hizo la misma acción. Lo que recibí por reflejo fue una granada de plasma, Sinon y yo estuvimos juntos y morimos por la bomba inmediatamente después de eso, llevando a la conclusión de la pelea. La gente en la red trataban de interpretar la escena, pero era tan oscuro que no hubo más investigación. Pero esta vez, la espada no explotaría. Gracias. Mientras decía gracias, sostuve mis manos para recibirla, pero la espada fue movida de vuelta. Antes de eso, prométeme algo. Entonces la Kaixit de cabello azul mostró una sonrisa brillante, era sin duda de la clase más alta en Halo, pero con un poder destructivo de 10 granadas de plasma escondido. Cada vez que saques esta espada, asegúrate de pensar en mí, ¿sí? Vikiene. Durante el momento en que la atmósfera se congeló, la espada dorada Excalibur se movió de las manos de Sinon a las mías. Pero era increíble, no podía sentir su peso en absoluto, en su lugar sentí un escalofrío imaginario y sudor bajando por mi espalda. Oh, seguro es difícil para ti, señor popular detrás de mí a la derecha, Klein lo dijo sin leer la situación, pisé su pie para callarlo, y dije con la voz más calmada que pude sacar. Sí, lo tendré en mente, tienes mi agradecimiento. Gracias, ese tiro fue magnífico. De nada. Sinon envió el golpe final con un niño, y se volteó y se movió hacia la cola de Tonki. Entonces sacó un ramito de menta del carcaj a la derecha de su cintura y lo puso en su boca, parecía su forma de tomar un descanso. Era algo genial que le quedaba a la sniper, sin embargo, no dejé de darme cuenta de que la punta de su cola azul estaba meneándose. Esa era la señal de que ella se reía. Ya me tienen. Mientras gruñía en mi mente, no había nada que podía hacer sobre las miradas de las demás chicas que me apuñalaban. Pero aquí, el que me salvó de la situación fue inesperadamente Tonki. Kuoro, N. Gritó, mientras sus 8 alas se batían con fuerza y comenzó a ascender. Mirando al cielo, parecía que la escena más larga y más espectacular tomaba lugar. El castillo Rimeimr que había sido perforado en el centro del pabellón en el inframundo Jotunheimr empezó a caer. Mientras su sección inferior ya había colapsado sin dejar rastro, mantenía su forma entera. El castillo que podíamos ver de la pirámide invertida hasta ahora tenía su sección superior escondida. En otras palabras, tenía la misma forma que la cámara en donde Excalibur estaba sellada, una forma de octaedro regular. Tenía una longitud de 300 metros de cada lado. Entonces, la distancia entre la punta y la base era igual a 300x2 o 424,26 metros. La altura del lobby especial en el Ski Tree en Tokio era de 450 metros, así que la altura del castillo se acercaba bastante. Estaba aliviado de que la estructura del calabozo no requería que nosotros subiéramos a la cima antes de descender a nuestro destino. Mientras mi mente iba en círculos en cálculos y especulaciones que ya no importaban, el gran castillo de hielo siguió su caída mientras hacía un sonido estruendoso. La intensidad de la presión de viento que teníamos que soportar aumentaba con el colapso. Las varias grietas se esparcieron desde su parte inferior, y con el tiempo, las pocas piezas más grandes empezaron a separarse de él. Ese calabozo, destruido después de entrar solo una vez. Liz murmuró silenciosamente. Sílica, quien estaba junto a ella, abrazó a Pina y asintió como respuesta. Es algo triste. Hay tantas partes que no exploramos. La tasa de exploración del mapa fue de 37,2%. Complemento Yui sentada sobre mi cabeza con una voz de lamento. Eso es algo lujoso. Pero me divertí. Con ambas manos en su cintura, Klein asintió profundamente. Y, como si hubiera notado algo, se volteó y dijo con una voz extraña. Hey Lisa. ¿Cómo decirlo? Bueno, sobre Freija, ella realmente existe como una diosa, ¿verdad?
Aparte del viejo Or. Sí, es correcto. Oh, con que sí. Bueno, tengo oportunidad de conocerla en algún lado entonces. Puede ser. En Halo, Asgard, el lugar donde los Asir vivían, no existía, pero Lifa era lo suficientemente amable para no decirlo. Cuando pensé en esto, recordé lo que Rim había dicho antes de que Or lo detuviera. Ciertamente era algo sobre los Asir que fue lo que dijo. Traté de buscar en mi memoria, pero mis pensamientos estaban inundados con la fuerte agonía de la muerte del castillo Rimeimr, que finalmente había colapsado por completo. Mientras viajaba sobre la espalda de Tonki, los grandes pedazos de hielo cayendo parecían estar a tan corta distancia que podría alcanzarlos con solo estirar la mano. Fueron tragados por el gran hoyo directamente bajo nosotros, desapareciendo en la infinita oscuridad del gran vacío. No, no era así. Podía ver una luz en el fondo del agujero. Brillando azul y vibrando, ese titilante destello era, sí, agua, una superficie de agua. Subiendo desde lo profundo del vacío que creíamos no tenía fondo, junto con otro fuerte sonido, una gran cantidad de agua subía por la fosa. El hielo que aún caía se hundió en la superficie e inmediatamente se derritió, formando parte del agua. Arriba. Sinon dijo mientras su boca aún sostenía la rama de menta y apuntaba con su mano derecha hacia arriba. Mi vista siguió su orden por reflejo, de nuevo, una escena increíble pasaba frente a mis ojos. Las raíces del árbol del mundo, que se habían secado y retraído hacia el techo, fueron liberadas después de la desaparición de Rimeimr, hicieron un enorme giro mientras se engrosaban, como si fueran seres vivos. Se unieron y apresuraron hacia abajo como si buscaran algo. Era como si un gigante lanzara una pila de madera. Frente a nosotros quienes observábamos atónitos, las raíces del árbol del mundo llegaron y se hundieron en la superficie de agua pura de lo que fue alguna vez el gran vacío, causando que una gran ola se esparciera. La red de raíces cubrió la amplia superficie de agua inmediatamente hasta que sus puntas llegaron a la orilla. Esa escena tenía dos cosas en común con la escena ilusoria que la reina Ur nos mostró. El árbol del mundo que había detenido su movimiento tenía sus raíces, o más bien su tronco extendido de su gigantesca figura, sentí una especie de ola siendo emitida. Era gozo puro, como un viajero que atravesó el calor intenso del desierto y finalmente pone su boca en el oasis al que llegó. Miren, las raíces están floreciendo. Enfoqué mis ojos por el susurro de Asuna, por supuesto, de todas las direcciones alrededor de las raíces, pequeñas flores, claro que las flores eran tan grandes como nosotros, pero eran pequeñas comparadas con el gran árbol, habían salido, y hojas verdes y amarillas se esparcieron una tras otra. El viento sopló. No era como el viento congelante que soplaba sin cesar en Jotunheim hasta ahora, era una cálida brisa de primavera. Al mismo tiempo, la intensidad de la luz en el mundo entero incrementó varias veces. Miré al cielo de nuevo, el grupo de cristales que habían brillado de forma tenue ahora emitían una fuerte luz blanca, cada uno de ellos era un pequeño sol. El viento y la luz del sol acariciaron la cubierta de nieve de los campos y el grueso hielo que cubría los ríos, causando que se derritieran. Bajo ellos, nuevas hojas verdes florecieron del suelo negro y húmedo. Los castillos y fortalezas que los dioses humanoides habían construido en varios lugares fueron inmediatamente cubiertos de verde. N. De pronto, Tonki levantó sus 8 alas, sus largas orejas, su nariz, y dejó salir un potente aullido. Varios segundos después, de varios lugares en el campo, ecos de ON se escucharon como respuesta. Apareciendo de varias fuentes y ríos, y claro del gran lago en donde las raíces se habían esparcido, había seres con cuerpos de mangilargos tentáculos, los dioses del tipo elefante medusa. Y no solo ellos, los del tipo lagarto con varias patas, los del tipo leopardo de 2 cabezas, muchos tipos de bestias aparecieron sin fin en el suelo y la superficie del agua, y el campo empezó a crecer. No, en este hermoso campo verde, ya no eran Evil Gods. Ellos eran los pacíficos habitantes en este escenario, en la brisa, en la luz del sol, además de su tamaño. Aquellos que los atacaban sin piedad, los dioses humanoides no se encontraban por ningún lado. Tonki había bajado su altitud bastante antes de que me diera cuenta, aquí y allá en la pradera había pequeños puntos visibles, eran los grupos de jugadores observando anonadados. Mirándolos, ellos tal vez estén preguntándose qué pasó. Habiendo tomado la misión del NPC Archiduque Hazi, y justo antes de que pudieran obtener el fruto de su ardua tarea, sus compañeros gigantes habían desaparecido y el campo había cambiado por completo, así que era normal estar confundidos.
Esto era justo como Klein había dicho después de escuchar la misión de y tendríamos que explicar los detalles completos al reportero de Moto Morrow, quien también trabajaba como la tienda de información de jugadores confundidos. Sería genial dejarle esa tarea a él como deseaba. Mientras pensaba en esas cosas irresponsables, Lifa de pronto se sentó. Acariciando el pelaje blanco de Tonki, ella susurró, es maravilloso. En verdad maravilloso, Tonki. Mira, hay tantos amigos tuyos. Ahí y también allá, son tantos. Viendo gotas caer de sus mejillas, incluso alguien como yo sintió algo en su pecho. Silica inmediatamente abrazó a Lifa antes de llorar incontrolablemente. Asuna y Liz también se limpiaron los ojos. Cruzando los brazos, Klein miró a otro lado para ocultar su cara, incluso si no parpadeó varias veces. Al final, Yui voló desde la cima de mi cabeza y aterrizó en el hombro de Asuna antes de esconder su cara entre el cabello. Esa niña no me deja ver su cara de tristeza otra vez, me pregunto de quién aprendió algo así. En ese momento, escuché una voz. Realmente aprecio su maravillosa victoria. Me volteé sorprendido hacia el frente. Sobre la enorme cabeza de Tonki, una figura envuelta en luz dorada estaba flotando. No debieron ser más de 2 horas, pero ya sentía que era una figura nostálgica, lo era, sin duda, la belleza de cabello dorado con el cuerpo de 3 metros de alto, quien nos dio esta misión, la reina del lago, Tur. Sin embargo, ella ya no era un ente transparente, esta vez ella claramente tenía cuerpo. Así que, ella podía salir de la fuente en donde fue forzada a esconderse para escapar de las garras de Rim. Las escamas aperladas visibles en sus labios, la punta de su cabello en forma de aleta, junto con el largo vestido de color verde claro que cubría su cuerpo, todos brillaban bajo la luz del sol. Las pupilas color turquesa se encogieron gentilmente, antes de que abriera sus labios de nuevo. Al remover la espada que corta todo metal y árbol Excalibur, las raíces del espíritu que habían sido cercenadas de Yggdrasil pudieron regresar a su madre original. Con las bendiciones del árbol llenando la tierra una vez más, Jotunheim ha regresado a lo que una vez fue. Por todo esto, tienen mis agradecimientos. No bueno. Para Rim, sin la ayuda de no creo que lo hubiéramos derrotado. Ura sintió con su cabeza a lo que dije. Conozco el poder del dios del trueno. Sin embargo, tengan cuidado, hadas. Aun cuando esos Asir son enemigos de los gigantes de hielo, ellos nunca serán aliados de ustedes. Ermbrim dijo lo mismo, ¿qué significa eso? Lifa preguntó después de levantarse y limpiarse las lágrimas. Pero el sistema de respuesta automática de Cardinal no entendió esa pregunta vaga. Mientras permanecía en silencio, su figura flotante se elevó un poco. Mis hermanas también quisieran darles su apreciación junto con sus palabras. El lado derecho de empezó a vibrar como una superficie de agua, y una figura apareció. Su altura era un poco menor que la de la hermana mayor, pero aún así, desde nuestra perspectiva, aún teníamos que verla hacia arriba. Su cabello era del mismo color dorado pero un poco más corto. Su largo vestido era de color azul oscuro. Su rostro, si era clase alta entonces su cara era elegancia. Mi nombre es Verdandi. Verdandi o Bertandi, significa felicidad o regalo en nórdico antiguo. Gracias, guerrero Sada. El poder ver el verdor de Jotunheim de nuevo. Ah, es como un sueño. Mientras ella susurraba con una dulce voz, Verdandi suavemente movió su mano derecha. Al momento, varios ítems y Yorudo cayeron frente a nosotros antes de desaparecer en nuestro inventario temporal. Su capacidad era apropiada para un equipo de 7 personas, sin embargo, sentí que llegaría al máximo de su capacidad pronto. Y en adición, un remolino ocurrió a la izquierda de y una tercera silueta saltó a la vista. Contrastando a Verdandi en apariencia, era una figura vistiendo armadura y casco. Abriendo desde ambos lados de su casco y botas había largas alas. El cabello dorado estaba atado finamente, el hermoso y feroz rostro se meneó de lado a lado. Y en esta tercera persona, había una característica sorprendente. Ella era del tamaño de un humano, no, de un hada, con la mitad de altura de su hermana mayor Klein hizo un extraño sonido al tragar saliva. Mi nombre es Skuld. Tienen mi agradecimiento, guerreros. Ella hizo una corta exclamación con una voz fría y digna, y como su hermana, sostuvo su mano arriba. De nuevo, una cascada de ítems como recompensa ocurrió. En el área de mensajes en la parte derecha de mi visión finalmente apareció una advertencia, llegando a la capacidad máxima. Las 2 hermanas dieron un paso atrás, y dio uno al frente. Si daba una cantidad similar de recompensa, no había duda que el inventario se llenaría. En ese caso, los ítems que sobraran se convertirían en objetos arbitrarios apilados sobre Tonki, pero, ¿será bueno decir que fue afortunado?
Sonrió hacia mí y empezó a hablar. De mí, dejaré esta espada en tus manos. Pero, nunca la lances en la fuente de Ur. Ese sí, no lo haré. Mientras asentía como niño. La larga y dorada espada que había sujetado firmemente en mis manos, el arma legendaria, la forma de la espada sagrada Excalibur había desaparecido. Claro, fue puesta en mi inventario personal. En este punto quería gritar lo logré. Pero ya no era un niño, por favor perdónenme por solo levantar mi mano derecha en ese momento. Las tres damas flotaron y dijeron al unísono. Gracias, hadas. Hasta la próxima. Al mismo tiempo, en el centro de mi visión, un mensaje del sistema en un tipo de letra elaborado apareció. Al desaparecer el mensaje de misión cumplida, los tres cuerpos empezaron a partir. Klein de pronto saltó y gritó, SS Skuldsan. Tu dirección de correo. Tú, ¿qué hay de Frey y Hassan? ¿Y cómo se supone que un NPC tenga dirección de correo? Mientras permanecía de pie, considerando cuál frase decirle, cuál debería decir. Las dos hermanas ya habían desaparecido en la distancia, pero la hermana del futuro Skuldsan se volteó, tal vez fue mi imaginación, pero la vi hacer una expresión de gusto, y movió su mano en el aire otra vez. Algo brillante fluyó por el aire y cayó en la mano de Klein. Inmediatamente después de eso, la diosa de la guerra también desapareció, dejando detrás solo silencio y una gentil brisa. No mucho después, Lizbeth sacudió la cabeza antes de susurrar, Klein. Ahora tienes mi respeto desde el fondo de mi corazón. Estoy de acuerdo. En serio, estoy completamente de acuerdo. Como sea. Nuestra repentina aventura de la mañana del 28 de diciembre de 2025 concluyó de esta forma en la tarde. Bueno, ¿qué les parece la fiesta de fin de año después de esto? Al proponerlo, Asuna, aunque parecía estar un poco cansada, sonrió y dijo, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también. Desde su hombro, Yui levantó su mano derecha. Parte 6. Estaba algo preocupado mientras decidía si tener la inesperada fiesta de fin de año en la casa que Asuna y yo compartíamos en la ciudad Yggdrasil, o reunirnos en el mundo real. Si era en Halo, Yui, quien jugó un rol activo en esta misión, podría participar en la fiesta. Pero Asuna tenía que ir a Kioto a visitar la casa de su padre por una semana, empezando el 29, así que si faltábamos a la reunión de hoy, no tendría otra oportunidad de verla hasta el siguiente año. En cuanto Yui, mi hija, dijo Real. Cuando le pedí su opinión, la fiesta de fin de año tomaría lugar desde las 3 p.m. en el café en el distrito Taito en Okachimachi, el café Dicei. Nos despedimos de Tonki después de enviarnos de vuelta a las escaleras del árbol, y una vez que llegamos a la capital central Arun, que seguía 72 repleta, como antes de la misión, aun cuando Rimeimbre causó algunas vibraciones al empezar a ascender, ahí, cerramos sesión. La primera cosa que hice después de abrir los ojos en mi cama en el mundo real fue llamar a Egil para hacer una reservación, y aunque él se quejó pedir por algo así de pronto, no tengo tiempo para preparar los ingredientes especiales, pero para cuando llegamos, había ya varias brochetas y plátanos horneados del menú de especiales, él era un hombre de negocios ideal. El pronóstico del tiempo dijo que habría nieve en la tarde, así que Sugua y yo tuvimos que usar el tren para llegar al interior de Tokio en lugar de mi motocicleta. También, esta vez teníamos. 72 es algo extraño, en inglés también, supongo se refiere a que apoya la idea de que se haga en el mundo real por Asuna, su mamá. 3. Maletas que eran bastante grandes, y no cabrían en la delgada cajuela de mi moto. Hablando de la ciudad Kawagoe en la prefectura de Saitama, Klein, quien vivía en Tokio, siempre ponía una cara como si estuviera en el fin del mundo, pero no le tomaba ni una hora en la línea express de Toho para llegar a Okachimachi. Pasaban de las 2 cuando abrimos la puerta del café Dicei, y solo Sinon, quien había llegado antes al vivir extremadamente cerca, estaba ahí. Después de saludar al dueño de la tienda quien estaba ocupado preparando comida, abrí la maleta que traía. Contenía 4 cámaras con lentes móviles, y una notebook para controlarlas. ¿Qué son? Sinon con el ceño fruncido preguntó, mientras Sugua ayudaba a instalar las cámaras en las 4 esquinas de la tienda. Eran las cámaras web con micrófono vendidas en masa en el mercado, pero las remodelé para tener batería de alta capacidad y conexión inalámbrica. Estas 4 eran suficientes para cubrir el cuarto entero sin tener que preocuparme por la ubicación de cada cámara. Una vez que las cámaras fueron reconocidas por la notebook, confirmé sus movimientos, y las conecté a la máquina estacionaria de mi casa en Kawagoe. Me puse la diadema de audífonos y micrófono y hablé. ¿Qué tal está, Yui? Puedo ver. Puedo ver claramente, y te puedo escuchar, papá. La dulce voz de Yui resonó en mis audífonos y las bocinas de la computadora. De acuerdo, trata de moverte lento primero. ¿Sí?
Después de su respuesta, el pequeño lente de la cámara más cercana empezó a moverse. Actualmente Yui debe estar volando como una pequeña hada en el reflejo de pseudo 3D del Café Licey. Aunque la calidad de imagen era algo baja y el tiempo de respuesta era bajo también, ella tendría mucha más libertad comparada con la imagen pasiva de la cámara de la terminal móvil. Ya veo, esas cámaras y micrófonos son como los órganos sensoriales de Yui, ¿cierto? No dije nada a las palabras de Sinon, mientras Sugua asintió, sí. Oni-chan aprendió eso en la escuela, Mecatón y Mecatrónica, fui yo. Tomaste ese curso de trónica e hiciste todo esto, solo por Yui-chan, ¿verdad? Fue una orden mía. Tres personas rieron mientras tomaban un sorbo de su ginger ale usual. No fue solo eso. Una vez que la cámara sea más compacta, puedo ponerla sobre mi hombro o mi cabeza para traerla a todos lados conmigo. Eso no es por Yui también. En serio, no había forma de argumentar contra eso. Sin embargo, este sistema temporalmente llamado sonda de comunicación audiovisual de dos vías estaba lejos de completarse. Para que Yui pudiera ver el mundo real como el mundo virtual, el movimiento automático de las cámaras y micrófonos era un requerimiento, y los sensores tampoco eran suficientes. Hablando idealmente, sería mejor usar un tipo humano autoimpulsado. Claro que no pude hacerlo con el equipo de la escuela. ¿Hay algún mecánico agresivo en algún lado construyendo una hermosa chica robot? Mientras mi honesto sueño se desarrollaba, Asuna, Klein, Liz, y Silica formados en ese orden, mientras la comida y las bebidas estaban alineadas en las dos mesas que estaban unidas. Cuando Egil trajo las brochetas sirviéndolas en platos grandes y brillantes, todos los miembros aplaudieron al dueño. Él entonces se quitó el delantal y se sentó y champaña real sin alcohol fue vertida en los vasos. Felicidades por obtener la espada sagrada Excalibur y el martillo de trueno Mjolnir. Gracias por el buen trabajo en el 2025. Salud. Todos dijeron en coro después de mis palabras. Como sea. Sinon, quien estaba sentada a mi derecha, murmuró después de 1 hora y media, cuando el festín en la mesa estaba casi listo. ¿Por qué era Excalibur? Interrogación de cierre. ¿A qué te refieres? Mientras giraba la cabeza tratando de entender lo que su pregunta significaba, Sinon añadió mientras giraba el tenedor habilidosamente en la punta de su dedo. ¿Es eso? ¿Sinon-san también lee ese tipo de novelas? Sugua, quien estaba del otro lado, preguntó. Sinon sonrió avergonzada antes de contestar. Era líder de bibliotecaria en la secundaria. Tenía varios libros sobre la leyenda del rey Arturo. Tengo la sensación de que todos usaron Calibur. Tal vez es otra cosa que fue modificada por los gustos de un diseñador de ítems de Halo. Hice una respuesta sin emoción, y Asuna, quien estaba sentada a mi izquierda, sonrió amargamente y dijo, ciertamente está basado en la leyenda, justo como la recompensa falsa de la misión anterior. ¿No era Calibur uno de ellos? Entonces la clara voz de Yui contestó desde las bocinas sobre la mesa. Las principales eran Calet Fulch, Caliburnus, Calibor, Colbrande, Caliburn, Excalibur, y más. Tantas. Estaba sorprendido, mientras pensaba que Calibur y Caliber era un error. Sinon siguió. Bueno, tal vez no sea tan importante, pero cuando dicen Caliber, estoy un poco ansiosa porque he escuchado que tiene otro significado. ¿Cuál es? El diámetro del barril de una pistola. Calibre es caliber en inglés. Por ejemplo, el barril de 50 centímetros de diámetro de mi EKT segundo se llama calibre 50. Me di cuenta de esto después de ver la diferencia en el cómo escribían Excalibur. Sinon cerró su boca por un momento, y me miró antes de continuar. Entonces, parece que tiene otro significado, la capacidad de un hombre. Un hombre de alto calibre significa un hombre que tiene gran capacidad o un hombre capaz de grandes cosas. Necesito recordar eso. Sugua dijo eso admirada. Sinon entonces dijo, tal vez no venga en los exámenes, y sonrió. Entonces, no sé cuándo lo escuchó, pero Lizbeth del otro lado de la mesa sonrió y dijo, eso significa que no podemos llamar al dueño de Excalibur un tacaño. Y escuché un rumor, que recientemente un cierto alguien tuvo un trabajo de medio tiempo y ganó bastante. Apenas ayer Kikuoka del ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones había depositado el costo por asistir en la investigación del incidente de Deadgun. Pero ya había sido gastado en varias partes para mejorar varias partes para la máquina estacionaria de Yui, y el Shinai de nanocarbono de Sugua ya estaba preordenado. Pero no podía retractarme justo después de escuchar sobre el calibre. Di una palmada en mi pecho antes de declarar, por supuesto, he decidido desde el inicio que la fiesta de hoy corre a mi cuenta.
Justo después de eso, el sonido de aplausos vino de todas direcciones, junto con un silbido de Klein. Mientras levantaba la mano como respuesta, empecé a pensar en mi mente. Si algo había aprendido sobre la capacidad humana en la experiencia de 3 mundos. Sao, Halo, Go, sería una cosa, nada puede soportarse solo. No importa en qué mundo, hubo muchas veces en las que estaba a punto de ser aplastado, pero de algún modo logré seguir adelante con la ayuda de mucha gente. El desarrollo de la aventura repentina de hoy fue también una señal de eso, ¿no? Así que seguramente el calibre de todos era el punto dentro del círculo hecho por todos mis compañeros tomados de las manos. Esa espada dorada nunca sería usada para mi beneficio. Mientras decidía eso en mi mente, para brindar con todos de nuevo, alcancé la copa con mi mano. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト